Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar para discutir, platicar y hablar de temas importantes. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno que tiene importancia hoy en día, como es el tema de la salud mental, porque pues este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y para ello hemos invitado a Humberto Márquez, profesor catedrático de tiempo completo aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón y también doctor en psicología. Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación, Paco. La verdad es que es un gusto siempre colaborar con ustedes. Oye, Humberto, bueno, pues cada año se celebra el tema de la salud mental, Día Mundial de la Salud Mental, un tema que cada vez adquiere mayor importancia entre la población porque evidentemente sigue arrastrando muchos tabúes, muchos mitos, muchos miedos también entre la gente. Para ti, como doctor en psicología, bueno, ¿cuál es la importancia hoy en día que tiene la salud mental teniendo en cuenta pues tantas situaciones que viven hoy en día la sociedad? Venimos obviamente de un asunto post-pandemia, vemos una situación muy complicada en cuestión de redes sociales entre los jóvenes, ¿no? Con un abuso, quizás hasta una adicción a las redes sociales. ¿Cuál es la situación que ves tú? Claro, mira, bueno, tal como lo comentas, venimos de una situación pandémica y esta situación ha traído diversas consecuencias, pero creo que dentro de todo no podemos decir que todas las consecuencias han sido negativas. Me parece que una de las consecuencias rescatables del tema de la pandemia es que enfatizó la importancia y la necesidad de la salud mental. Sí. Se convirtió en un tema que a partir de todo lo que vivimos en el periodo pandémico, pudimos identificar la necesidad pues de estar bien mentalmente, de prestarle atención a nuestras emociones, de entender qué es lo que nos está pasando y cómo una situación como el aislamiento puede llegar a desencadenar muchas cosas. Entonces creo que hoy en día la salud mental es algo que ya se encuentra en boca de todos. Sin embargo, pues lamentablemente todavía no se ha podido desestigmatizar, por así decirlo. Es un tema que sigue teniendo muchos matices, es un tema que sigue teniendo muchas situaciones y me parece que una de ellas es que, como lo comentabas hace un momento, hay miedo en torno a, no a la salud mental, sino a la enfermedad mental. Okay. ¿No? El momento en el que alguna persona sospecha o le refieren que puede llegar a tener un problema de salud mental, empieza a haber mucho miedo y sobre todo empieza a haber hasta cierto punto vergüenza, porque las personas a partir de ello pues creen que a lo mejor pudiera llegársela a señalar, a tachar de loco, de loca, ¿no? Uh-huh. Y esta situación es algo que en la sociedad pues actualmente sigue siendo motivo de señalar a las personas. Claro. Entonces me parece que la salud mental, si bien va recorriendo cierto camino todavía, pues al día de hoy no tenemos o no contamos todavía con una forma de ver la salud mental como una área de cualquier parte de nuestra salud, como la salud física, por ejemplo. Claro. Entonces creo que el reto de nosotros, de los profesionales de la salud mental, pues es justamente llegar a que la salud mental pueda ser algo tan común como el podernos acercar a lo mejor con el médico gastroenterólogo porque traemos ahí un problema de gastritis, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ese es el punto y que se le vea a la salud mental de esa forma, como otra área más, otra dimensión más de nosotros y a partir de ahí pues también el poderlo abordar. Oye, y cuando hablas de este camino que todavía falta, también incluye, por ejemplo, al Estado, ¿no? Entendiendo el Estado como los gobiernos, ¿no? Hay un déficit de especialistas, particularmente de psiquiatras, hay un déficit de áreas o de camas dedicadas, por ejemplo, a un asunto de hospitalización de alguna persona con alguna enfermedad mental, hay un
un déficit en cuanto a los recursos destinados al área de salud mental, ¿no? Es una situación complicada también. Sí, por supuesto. Mira, simplemente poniendo números y cifras aquí en Torreón, si tú revisas cuántos años tiene la universidad o la escuela que más tiempo tiene impartiendo la licenciatura de psicología, por ejemplo, y revisas la cantidad de años que tiene la ciudad de Torreón, pues hubieron una cantidad enorme de años en los que los profesionales de la salud mental, específicamente los psicólogos, tenían que formarse en otro lado y luego ya tenían que llegar y tenían aquí que desarrollarse como psicólogos. Sin embargo, esta situación pues empieza a afectar culturalmente porque no lo tenemos en el radar. O sea, a lo mejor al no escuchar que X instituto, X universidad está teniendo la carrera de psicología, o que hay una generación de psicólogos graduados, o que se está haciendo una práctica en tal lugar, pues las personas no empiezan a tener ese referente, no lo incorporan y no buscan la atención porque piensan que a lo mejor no existe. Entonces, habría que pensarlo desde ahí. Después, por supuesto que falta mucho en tema de infraestructura en el estado. Simplemente no tenemos un hospital psiquiátrico en la ciudad. Es algo urgente, es algo necesario, es algo que debemos de tener para que a partir de ello pues también podamos tener acceso a mejores servicios de salud mental. Entonces creo que a partir de eso pues tocas algunas claves que nos deben de apoyar para que la salud mental pues sea un derecho de los ciudadanos. También hay una situación, el desarrollo de políticas públicas que favorezcan o que permitan el acceso a la salud mental, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, propiamente del Estado, pues está solo el Centro de Salud Mental en Saltillo, el psiquiátrico de Parras, y de ahí son esfuerzos de la sociedad civil, ¿no? Sí. Como la Casa de la Madre Lola en el centro de Torreón, el Centro Vida. Son esfuerzos en ese sentido de organizaciones civiles, insisto. En ese sentido, Humberto, pues ¿qué hace una familia, no? Sobre todo cuando pues se ve en la necesidad de tener que internar a una persona, ¿no? Que quizás obviamente ya es, digamos, los grados pues más severos, evidentemente. Claro. Sí, mira, debemos de partir desde el supuesto en el que la persona que está necesitando atención de salud mental especializada, por ejemplo, atención de un hospital psiquiátrico, pues es muy posible que ya tenga una afección que se vuelva incapacitante. Entonces, si en esta figura tenemos a lo mejor a una cabeza de familia, pues la familia se va a ver afectada por completo porque el ingreso principal, el sustento de esa familia va a ser la persona que esté en este caso afectada. Entonces ahí te cambia por completo la estructura. Después, dependiendo, pero son muchas las situaciones en las que puede enfrentar. Sobre todo, la salud mental es algo que difícilmente puede ser individual, porque necesitamos siempre, somos seres sociales, y necesitamos siempre estar acompañados de personas, y a partir de ese acompañamiento pues nos sentimos queridos, nos sentimos apoyados, nos sentimos a lo mejor un tanto más, no sé si esté bien el término, pero valientes, nos sentimos personas que podemos a lo mejor enfrentar o afrontar cualquier situación. Alcoholismo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Si la persona siente el apoyo y el respaldo de la familia, pues va a ser una situación favorable para que él pueda salir o ella pueda salir de esa situación que está viviendo. Entonces, el rol de la familia es muy, muy importante, y los efectos de la salud mental sobre las estructuras familiares pues también son muy, muy importantes. ¿Cómo cuáles? Afecta de muchas formas. Como lo mencionábamos, en lo económico, por ejemplo. La cabeza de familia es la persona afectada, es la persona que la enfermedad mental se vuelve incapacitante, deja de poder ser funcional, es decir, deja de poder proveer sustento a la familia, y a partir de ahí pues viene un inconveniente. O si no, ya luego se puede asociar con otras cuestiones, como por ejemplo la violencia familiar. Claro. ¿No? Tenemos a personas que a lo mejor se encuentran con algún tipo de enfermedad mental, y a partir de esa enfermedad mental, pues bueno, esta situación lo lleva a un pobre control de impulsos,
impulsos o a no poder manejar las emociones, y entonces cómo las expresa o cómo expresa esos impulsos, pues a partir de violencia, y esa violencia pues termina afectando también mentalmente a los miembros o a las víctimas, por así decirlo, los miembros de la familia que reciben la violencia. También podemos encontrarnos de muchas otras formas posibles, sobre todo a lo mejor ya en dinámicas de pareja o en dinámicas de padres con hijos. Sobre todo, y lamentablemente se asocia mucho a violencia de cualquier tipo, sexual, física, psicológica. Claro. Por ahí escuchaba que me decía, bueno, es que cuando se va a terapia no se va a terapia individual, ¿no? Sino todo un entorno entra a terapia también. Exactamente, independientemente de si en terapia tú estás individualmente con el psicólogo o si está toda tu familia contigo y además el psicólogo, los cambios, las repercusiones y los movimientos en las dinámicas van a, por supuesto que en unos van a ser mayores que en los otros, pero en todos van a afectar, independientemente si a lo mejor yo asisto a terapia individual, pero eso ya se va a reflejar en el comportamiento que tengo en mi casa y evidentemente pues con mi familia. Estamos hablando con Humberto Márquez, doctor en psicología, profesor de tiempo aquí en la Ibero Torreón, sobre el Día Mundial de la Salud Mundial. Oye, Humberto, pero ¿qué sucede cuando el problema es el contexto familiar, ¿no? Y la persona se vuelve, digamos, el síntoma de esa enfermedad que está dentro de la familia? Sí, mira, esto es algo que lamentablemente sucede con mucha frecuencia. Vemos casos muchas veces de niños que viven en la calle, prefieren estar en la calle porque en la calle son dueños de sí mismos, son dueños de su cuerpo, son dueños de su dinero, son dueños de muchas situaciones en las que la situación que viven en la casa es la que genera pues esa violencia o es la que genera esa necesidad de escapar. Entonces también esta es una situación con muchas repercusiones y con muchas aristas. En el momento en el que hay deserción escolar, es el momento en el que se puede apoderar de ese niño o de ese adolescente el crimen organizado, las drogas, las adicciones, un sinfín de cosas y de situaciones en el momento en el que hay esta deserción escolar. Y muchas veces la estructura familiar que se le da a un menor no es la adecuada o la propicia para que pueda mantenerse estudiando, para que pueda mantenerse en la escuela. Entonces, pues justamente a partir de ahí se puede derivar todas estas problemáticas que lamentablemente vivimos con mucha frecuencia. Oye, y un poco combinando ambos temas, ¿no? Primero del que hablábamos de los tabúes, los mitos, la resistencia, el miedo de las personas o las familias y también esta cuestión del entorno familiar. Bueno, ¿qué tanto muchas veces la misma familia retrasa, ¿no?, un poco el entender y aceptar que hay una situación de salud mental en un integrante y que eso repercute en algún momento? Porque evidentemente yo me imagino que no es lo mismo atender a una persona cuando empieza a tener, digamos, los primeros síntomas o necesidades de atención a que si esta se prolonga, ¿no? Ha de ser como un dolor en la rodilla que si no se atiende, pues igual se va a ver afectado de mayor medida, ¿no? Exactamente, mira, la gran mayoría de las enfermedades mentales son crónicas, lo que quiere decir que van a estar empeorando con el paso del tiempo. Entonces, a medida en la que tú identifiques e intervengas más rápido en la situación de salud mental que te está afectando, pues vas a poder, digámoslo así, gozar de una mayor funcionalidad, por así decirlo. Entonces, muchas veces es una situación muy lamentable, pero es una situación cierta lo que comentas. Las personas o el entorno familiar niega la existencia de alguna situación, de alguna enfermedad de salud mental y dicen, no, es que él es así, o a ella siempre ha sido muy reservada, él siempre ha sido muy callado, no le gusta interactuar con la gente y a lo mejor por ahí se están escondiendo, no sé,
autismo o cualquier situación que tú me pudieras decir que afecte a la salud mental. Entonces, me parece que justo a partir de que la familia, que es el primer contexto en el cual el niño, el adolescente o cualquier persona, pues nos empezamos a asociar, y es uno de los primeros en los que podemos empezar a ser disfuncionales. Okay. Entonces, a partir de ahí es donde las personas se pueden dar cuenta y decir, oye, aquí está pasando algo, está sucediendo algo, y a partir de ahí empezar a intervenir. No es poco común que encontremos a familias donde a lo mejor, no sé, hay un niño de 5 años que no controla el esfínter y que todavía no se puede comunicar con facilidad. Y entonces la familia empieza a delegarlo, a esconderlo, y empieza de alguna manera a evitar que ese niño pueda recibir tratamiento, o esa niña. Y a partir de ello, pues también se le empieza ya a relegar, y esta situación ya va a causar también en él, o va a empeorar, porque además de esas situaciones que va a tener específicamente, pues ya se va a empezar a sentir rechazado, que la gente lo esconde, que se avergüenzan de él o de ella, ¿no? Oye, Humberto, ¿y cómo pues capacitar, ¿no? Adiestrar, cómo generar una cultura de entendimiento en ese familiar, en esa persona cercana que tiene, pues, desde un familiar con depresión o ansiedad, hasta quizás situaciones más severas, ¿no? Como, no sé, un asunto de compulsividad, ¿no? Un asunto, ya no digamos, de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar, cómo educar a ese familiar a tener un acompañamiento de un ser querido con una enfermedad de salud mental? Mira, creo que es una situación, como tú lo dices, de educarnos, de reeducarnos en esos temas, porque de alguna manera a lo mejor la cultura nos lleva un poquito a ser individualistas, y entonces pues lo que a mí me sucede yo veo cómo lo resuelvo, ¿no? Y muchas veces en la familia pues lamentablemente también eso se llega a reflejar, ¿no? Yo soy miembro de la familia, pero yo me intereso y me importo a mí, y lo que esté pasando con mi familia, pues que Dios los ayude. Entonces creo que a partir de ahí pues debe de haber cierto acercamiento hacia todo lo que es la salud mental, la importancia de la salud mental, para que a partir de ahí las personas puedan identificar pues que ese familiar, ese hijo o esa esposa o ese hermano o ese padre, esa madre, pues están sufriendo, están atravesando por una situación de salud mental. Se les debe de ayudar, se les debe de prestar pues la mejor atención posible. Es una situación muy complicada porque, por citar un ejemplo, en personas que a lo mejor tienen Alzheimer o algún tipo de demencia, muchas veces se vuelve para el cuidador principal una situación muy compleja, se vuelve una situación muy, muy complicada. Claro. El cuidar a esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona de pronto tiene ciertos comportamientos que dificultan el poder cuidar de la persona. Deja de ser funcional. Exactamente, ¿no? Deja de ser funcional. Y entonces, a partir de esa situación, se vuelve algo complicado, porque a lo mejor las personas, pues, intentan evitar el cuidar a la persona. Entonces creo que ahí es una situación en la que se debe de impulsar pues mucho el autocuidado, para que seamos personas que desde antes que nos suceda algo pues ya estemos a lo mejor haciendo cosas para la construcción de nuestra salud y no para la construcción de nuestra enfermedad. ¿Sí? Entonces creo que a partir de ahí, a partir de esa situación, pues que se pudiera tener acercamiento a todos los temas de salud mental, de cómo prevenir la enfermedad, de cómo construir la salud, y a partir de eso, pues aparte de que a mí me va favoreciendo, también mi entorno pues va entendiendo y va comprendiendo la necesidad de esto. En esto ayuda mucho grupos de apoyo, por ejemplo, de personas con determinada situación. En el caso de los niños con autismo, pues hay asociaciones inclusive que se dedican a ello. Entonces los grupos de apoyo es algo que ayuda y que favorece bastante para el afrontamiento de este tipo de situaciones. Por supuesto, el acercarse con los profesionales de la salud mental para ir conociendo más, y creo que pues el ir
aprendiendo y el ir conociendo acerca de este tipo de cosas es lo que le va quitando pues todas las telarañas y todo el estigma que hay en torno a el tener conocimiento de ello. Sí. Oye, Humberto, para ir un poco cerrando, ¿cuáles son hoy en día las principales razones de consulta? No, digo, me imagino que sigue siendo temas de ansiedad, depresión, pero ¿qué otras cosas se están viendo? Mira, la prevalencia de enfermedades como la depresión y la ansiedad es muy alta, se encuentra en muchas personas independientemente de si son estudiantes, de si trabajan o inclusive de si a lo mejor son personas que ni estudian ni trabajan. Son muy muy altas, es una de las cuestiones que más se refieren. De ahí le pudiéramos continuar con cuestiones asociadas al estrés, por ejemplo, hay mucho, y lamentablemente algo que va incrementando hoy en día es el suicidio, es el tema del suicidio. Ya lo hablábamos hace poco, pero el tema del suicidio también es un tema que lamentablemente va creciendo, se va presentando con mayor frecuencia y se va presentando cada vez más temprano. Sí. Antes eran adultos, después ya adultos jóvenes, luego adolescentes y ahora inclusive ya hasta niños. Sí. Entonces la cuestión del suicidio es un tema también ahí muy muy importante al que se le debe de prestar atención porque está incrementando, está creciendo y pues bueno, cuestiones de adicciones también es algo que se encuentra. ¿Ves hoy en día más jóvenes estresados, más jóvenes ansiosos? Sí, me parece que aparte de que a lo mejor hay más estrés y ansiedad, porque esto es algo que vino a maximizarlo, la pandemia vino a maximizarlo, toda esta parte del aislamiento social que tuvimos que tener, fue algo que lo desarrolló, que lo hizo más un problema más fuerte en nuestra sociedad, y esa situación a partir de ello pues bueno empezó a perjudicar, ¿no? Perfecto, Humberto Márquez, doctor en psicología, profesor de tiempo aquí en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Pues antes de despedirnos, pues a propósito otra vez del tema del Día Mundial de la Salud, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente que nos escucha o que nos ve? Bueno, yo creo que el invitarles a que así como a veces alguno de nuestros órganos se enferma y identificamos esa situación y acudimos con el doctor y vamos a atendernos esa situación, invitarlas a que no olviden la salud mental, la importancia de la salud mental en la vida de las personas, porque a lo mejor no hay un órgano que se enferma, como en los casos de la salud física, pero sí tenemos una afección en nuestro funcionamiento, en nuestro funcionamiento social, familiar, en nuestro funcionamiento físico, en nuestro funcionamiento interpersonal, etcétera, etcétera. Y pues invitarlas a que estén al pendiente de su salud mental, a que cada vez pues esta situación les permita tener una mayor conciencia de la importancia que tiene la salud mental en el funcionamiento de los individuos, de todas las personas. Pues muchísimas gracias, Humberto. Hombre, muchas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros Humberto Márquez, doctor en psicología, profesor de tiempo, obviamente en la carrera de psicología aquí en la Ibero Torreón. Entonces pues ahí queda el mensaje de la importancia de atender el tema de la salud mental. Gracias también a José Luis Hernández y a Beto Rubio también en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.